Buenas noches, mi amada Iglesia del Señor. Es para mí un verdadero placer estar nuevamente con ustedes aprendiendo de la palabra de Dios. Hace poco nos vimos por este mismo medio, por decirlo así, el domingo, y ha sido una bendición para mí que el pastor Moisés nuevamente me dé la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios, esta vez eh, en un miércoles, ¿verdad?, de perspectiva bíblica, donde seguimos aprendiendo sobre las fiestas, de esas maravillosas fiestas que hasta que no entramos en cada una de ellas para ver el significado y a veces pensamos que solamente son para el pueblo hebreo, el pueblo judío, y que no existe ninguna enseñanza para nuestra vida. Y a través que vamos aprendiendo sobre ellas nos damos cuenta que hay un maravilloso mensaje para cada uno de nosotros, para nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vivir y sobre todo para hacer algo que agrada a Dios. Entonces, estamos muy contentos por estar aquí, eh, por haber estudiado este tema y como siempre, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él toca mi corazón y mi mente, ¿verdad? Y me enseña cosas nuevas cada vez que escudriñamos su palabra y cada vez que nos interesamos, ¿verdad? Por descubrir algo nuevo en su palabra, ¿verdad? Algo con los tesoros maravillosos que están ahí escritos en la santa palabra de Dios. Comentarles que a pesar de las pruebas es importante la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos invita a no desmayar. Él sabe cuáles son nuestras necesidades, Él sabe eh, en qué nos afanamos, qué es lo que nos quita el sueño. Él nos invita a confiar, Él nos invita a confiar, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras necesidades, ¿verdad? No desmayemos. Él está ahí al lado nuestro, ¿verdad? Y Él tiene ya trazado un propósito para nuestras vidas. Y cualquier cosa que estemos pasando, ¿verdad? Entra dentro del perfecto propósito y la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, gracias te damos por este miércoles, Padre, por cada una de las personas que están conectadas en esta noche o aquellas que van a escuchar esta palabra, este mensaje en otro momento o en otro día. Padre Celestial, bendecimos tu iglesia, bendecimos la iglesia de intimidad con Dios Honduras. Gracias por este maravilloso ministerio y gracias, Padre Celestial, porque hemos visto tu mano protectora en cada una de las familias, Padre Celestial. Hemos visto cómo tú nos amas y cómo tú nos demuestras día con día, Padre Celestial, de que no nos dejas y que tienes propósitos grandes para nuestras vidas y para este gran ministerio. Bendecimos a cada uno de los miembros, bendecimos a nuestro pastor Moisés, bendecimos a nuestro pastor Jorge, bendecimos a cada una de sus familias, Padre Celestial. Eh, Gracias por el esfuerzo que ellos hacen y así por cada uno de los líderes, Padre Celestial, que acuerpan este maravilloso ministerio. Hombres y mujeres que tú has puesto como liderazgo, Padre Celestial, para crecer este ministerio, para hacerlo más fuerte, pero sobre todas las cosas, Padre Celestial, para entender que tú tienes un propósito maravilloso en la vida de cada uno de ellos. En ti nos quedamos, en Jesús. Amén y amén. Bien, la fiesta de panes sin levadura. Inmediatamente después de la Pascua, la cual aprendimos el miércoles pasado, nuestra hermana Keila nos dio una gran enseñanza sobre esta maravillosa eh, fiesta, ¿verdad? Y aprendimos mucho sobre ella. Te pido, ¿verdad, hermano o hermana, que si no lo has escuchado, no te pierdas. Hay riqueza, hay mucha bendición, ¿verdad? En lo que aprendimos el miércoles pasado. Y es una continuación de lo que estamos aprendiendo en esta noche. Así que es muy importante que si no has tenido la oportunidad de escucharlo, no pierda esa bendición, hermano, hermana. No pierda esa bendición de escucharlo, de aprender y sobre todas las cosas. Hay algo maravilloso para cada uno de nosotros en cada una de estas fiestas. Y eso es lo que queremos expresar y queremos aprender en este periodo, ¿verdad? Que vamos a estar aquí aprendiendo miércoles a miércoles de la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia, como yo siempre les digo, ¿verdad? Por lo menos este miércoles o los miércoles, ¿verdad? Que estamos en casa, que estamos en nuestra comunidad, saquemos este maravilloso libro, ¿verdad? No es teología, no es que aquí tenemos eh, algo que nos va a ser diferente a si usamos la Biblia en digital o algo así. Esto no es un amuleto, definitivamente, la palabra de
Como yo siempre los he dicho en otras ocasiones, en lo personal para mí es importante tocar cada página, ¿verdad? Escudriñar y poder marcar, ¿verdad? Algunas cosas que yo sienta que el Espíritu Santo me pide que marque dentro de la Biblia, y eso realmente me permite también entender, ¿verdad? Estar cerca ahí de lo que Dios ha escrito, ¿verdad? Y del trabajo maravilloso, ¿verdad? Que ha implicado tener este maravilloso libro en nuestras manos. Así que, como siempre, les invitaré, ¿verdad?, que tengamos en físico la palabra de Dios y que podamos buscar la palabra que vamos a leer durante cada uno de estos maravillosos temas que estamos aprendiendo. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 12. Libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer de los versículos 14 al 20. Vamos a tener un panorama completo de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, vamos a poder entender el propósito de esta maravillosa fiesta. Así que Éxodo 12 dice de esta manera: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Vamos a comenzar estudiando el origen de esta fiesta. La salida del pueblo hebreo, después de las 10 plagas dadas a los egipcios, nuestra hermana que habló sobre esto en el miércoles pasado, recordando la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Al pueblo hebreo esta plaga no le afectó porque siguieron la instrucción de matar un cordero y colgar en los dinteles de las puertas algo que les diera una señal, ¿verdad?, que en esa casa no iba a tocar o no iba a pasar la muerte del primogénito. Esta acción de obediencia permitió conservar la vida de los primogénitos del pueblo hebreo, ¿verdad? Si lo contamos muy bien sobre esta maravillosa historia de las 10 plagas sobre Egipto. Durante 7 días el pueblo hebreo cocinó pan sin levadura. Vamos a ver qué dice Éxodo 12:39. Dice la palabra de Dios de esta manera: y cocieron tortas sin levadura de la mesa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no había tenido tiempo ni para prepararse la comida. El proceso para que el pan pueda leudar es corto. Sin embargo, podemos ver en este versículo de la Biblia que aunque el proceso es corto, el pueblo hebreo no pudo esperar al completar este proceso de leudar, porque la salida de Egipto fue muy apresurada. Por lo que comer pan sin levadura se convirtió en una forma de alimentarse de emergencia, es lo único que podían comer. Debido a la situación de su salida de Egipto, tenían que tomar lo que tuviesen a mano. En este momento el pan no había leudado, solo tenían la masa, por decirlo así, y de esa manera ellos llevaron ese ingrediente nada más y de esa manera comieron. ¿Cuáles son los requisitos de esta fiesta? Como el nombre lo dice, panes sin levadura. Todo lo que se consume en el proceso de esta fiesta, el pan debe ser preparado sin ningún producto que pueda leudar y lo que consuman en su bebida.
la bebida también tiene que ser completamente natural. Nada que aquello que pueda leudar o que pueda fermentar, ¿verdad? Cualquier proceso de fermentación en las bebidas también era prohibido. ¿Qué son las levaduras? Como acabamos de decir, las levaduras no son un derivado de otro producto biológico ni un ingrediente mineral. Miremos desde cuándo viene este proceso. Las levaduras son hongos microscópicos, habitualmente unicelulares. Aunque la aparición de los hongos en nuestros productos alimenticios generalmente nos hace pensar que es bueno, no es el caso con las levaduras, que se llevan usando de una forma controlada desde hace miles y miles de años. La levadura o fermentación resulta tan importante y útil para nosotros por su capacidad de llevar a cabo la descomposición de las azúcares e hidratos de carbono en un proceso conocido como la fermentación. Por 7 días no se hallará levadura, dice la palabra de Dios, en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural, o sea, absolutamente todo el que va a ser parte de esta fiesta, ¿verdad? Será cortado de la congregación de Israel, decía la palabra de Dios. Antes de esta fiesta se debía revisar en las casas, ¿verdad? Donde estuviera, que no hubiese ningún elemento leudante. Ellos tenían que deshacerse absolutamente de todo alimento leudante que hubiese en su casa. Si nosotros quisiéramos ser parte de esta fiesta y quisiéramos hacerla, tendríamos que retirar ciertos alimentos de nuestros hogares. Este sería más o menos un listado. Cualquier producto con harina procesada que tenga gluten, jarabe de maíz, pan, pasteles, galletas, dulces o cualquier cereal, polvo de hornear, bicarbonato de sodio, cualquier producto que contenga estos ingredientes. También harina de trigo, cebada o avena. En las bebidas, cualquier producto que contenga alcohol. Ningún alimento que contenga vinagre. Ningún alimento que contenga salsa de soya o tomate. Si quisiéramos tener una fiesta de panes sin levadura, tendríamos que buscar en nuestra alacena, en nuestra cocina, ¿verdad? Todo lo que contengan estos ingredientes. Ponerlos en una caja y sacarlos, ¿verdad? Y esto se hace para que no tengamos la tentación de usarlos o que por equivocación los pudiésemos usar. Si quisiéramos ser parte de esta fiesta como debe ser, estos serían más o menos los requisitos a cumplir. Cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, les dijo, 7 días comeréis panes sin levadura. Eso lo leemos en Éxodo 12, en el versículo 15. Más adelante leemos que ellos cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto. Pues no había leudado, dice el versículo 39, porque al echarlo fuera a los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. La salida de los hebreos, de los israelitas, del pueblo egipcio fue tan a la carrera, que ellos tomaron lo único que podían. Entonces cada quien se dividió sus tareas, ¿verdad? Y las damas que eran la parte de la casa, pues recogieron lo único que podían tener a mano para poder comer alimento durante el proceso de salida de Egipto. El proceso de fermentación que hace que el pan se leude lleva tiempo. Los israelitas, habían salido apresuradamente de Egipto, así que cocinaron y comieron pan sin levadura. Lo que empezó con una necesidad continuó por una semana. Dios, de manera apropiada, como ha sido todo el propósito de Dios a través de la humanidad, llamó a este periodo la fiesta solemne de panes sin levadura, o como se menciona en Hechos, los días de panes sin levadura. Jesús celebró esta fiesta de 7 días. Los judíos llaman la fiesta de Pascua debido a que las dos fiestas ocurren en días consecutivos. Es algo que tenemos que entender inmediatamente, que comienza el día de Pascua, también comienza el día de pan, la fiesta de pan sin levadura. Es interesante que cuando estudiamos la vida de Jesucristo, nos damos cuenta que Jesucristo se involucró en absolutamente todo lo concerniente a lo que era el proceso de obediencia en cuanto a la ley que ya estaba establecida en su tiempo. Esto nos da una
una gran satisfacción de que Jesucristo cuando vino a la tierra no vino a quitar el orden que ya tenía de una u otra manera, sino por el contrario, Él vino a cumplir muchas cosas de la ley, pero sobre todas las cosas vino a darle el verdadero sentido para el cual aquellas cosas fueron creadas. Y es maravilloso cuando aprendemos de esta fiesta en particular o de las dos que hemos estudiado y cuando vemos la vida de Jesucristo siendo parte de todo esto, ¿verdad? Estamos hablando de que eh, esto comenzó, ¿verdad? De la salida de los israelitas del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y pasó tanto tiempo y tantos años, miles y miles de años, hasta la venida de Jesucristo a la tierra. Y aún Jesucristo, cuando estuvo aquí, fue parte de esas fiestas. Lucas 2, 41, 42. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios de esta manera. Dice así: el niño Jesús en el templo, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Vemos a Jesucristo siendo parte de esta fiesta. Sus padres llevaban a Jesucristo a ser parte de esta costumbre. Pero Juan 12:13 dice también de la misma manera. Miren qué dice Juan 2:13. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. O sea, Jesucristo subió a ser parte de esta fiesta. Al celebrar esta fiesta cada año, los israelitas conmemoraban el hecho de que Dios había liberado a sus padres de la esclavitud de Egipto. El Creador les ordenó: guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por lo tanto, guardaréis este mandamiento, dice la palabra de Dios, en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Esto está en Éxodo, versículo 17. Miren qué maravilloso. Dice la palabra de Dios: este mandamiento, ¿verdad?, lo guardaremos en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Qué significa esto? Que de una u otra manera, la fiesta de panes sin levadura forman parte también de, de, de un proceso de recordar al pueblo judío, ¿verdad?, la salida de Egipto. Pero a nosotros, los gentiles, aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, nos da la enseñanza de que hay algo que nosotros también tenemos que recordar. Y es que fuimos sacados del pecado desde el momento que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. También podemos ser parte de la fiesta, porque también tenemos algo que recordar. ¿Cuál es la enseñanza sobre la levadura? Mateo 16, 5, 12. Dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo 16, 5, 12. La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los siete panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardares de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Jesús estaba enseñando sobre esto. Durante su ministerio, Jesús realizó 2 milagros, en los cuales unos pocos panes y pescados fueron suficientes para alimentar a miles de personas. En una de estas ocasiones, cuando sus discípulos habían ido al otro lado del mar de Galilea, olvidaron el pan.
Así que Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos pensaban que se referían al hecho de que habían dejado olvidado el pan. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos? Dice Jesucristo. Entonces los discípulos entendieron, ¿verdad?, a lo que se estaba refiriendo Jesucristo. ¿A qué doctrina ellos deberían de cuidarse? ¿A qué enseñanza ellos deberían de cuidarse? Entonces, podemos decir también que Jesucristo habla de la levadura refiriéndose a todo aquello que altera la verdadera enseñanza, todo aquello que altera el verdadero propósito de lo que él estableció durante su ministerio y después con sus apóstoles que escribieron la palabra de Dios. El cuidado que cada uno de nosotros tenemos que tener cuando escuchamos cualquier tipo de música o cualquier mensaje o cualquier cosa que no esté sustentada por la palabra de Dios. Cualquier mensaje que vaya fuera del propósito de Dios y de la buena enseñanza, y no de mi buena enseñanza o de nuestros pastores, sino de la enseñanza de Dios, aquella que fue plasmada en su palabra de Dios, ¿verdad? Aquella que tiene como propósito, ¿verdad?, liberarnos a nosotros del pecado. Si de una u otra manera estamos dando o estamos escuchando un mal mensaje que no está sustentado en la palabra de Dios, ese tipo de mensaje ha sido adulterado. Eso tiene levadura. Y es la doctrina que dice Jesucristo que cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos. La salida de Egipto permanece como un motivo fundamental para la celebración de la fiesta hoy en día. Así como Dios liberó al antiguo Israel, así nos libera a nosotros de nuestros pecados y de las dificultades. La fiesta de los panes sin levadura nos recuerda que con la ayuda de Dios debemos evitar y eliminar todo tipo de pecado simbolizado por la levadura en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto lo vamos a desarrollar más adelante, poco a poco, para que podamos entender cómo Jesucristo nos enseña y la importancia también de poder quitar esa levadura espiritual en nuestras vidas. Bien, ¿qué importancia tiene esta fiesta? Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 5, 6 al 8. Capítulo 5, versículos de 6 al 8. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que con un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es maravilloso. Cuando estaba preparando este mensaje, me encontré con este versículo. Hay algo que me impactó, y es el versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Seamos nueva masa. Sin levadura, ¿cómo sois? Esa parte me impactó de tal manera que entendí lo que el Espíritu Santo estaba hablando a través de su palabra. Desde el momento que aceptamos a Jesucristo, Jesucristo derrama la sangre, esa sangre preciosa, por cada uno de nuestros pecados, nosotros somos una nueva criatura, somos una nueva masa, una masa que no ha sido contaminada. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros venimos a Jesucristo y aceptamos, Él empieza a trabajar en nuestra vida. Él empieza a quitar el pecado que está dentro de nosotros. Cuando llevamos varios tiempos en los caminos de Dios, Dios quiere que nos mantengamos como esa masa íntegra, esa masa que no entra en la levadura, esa masa que no permite leudar, esa masa que permite tener esa relación perfecta con nuestro Padre Celestial. Entonces, es maravilloso cómo podemos entender que la limpieza espiritual también nos puede crear a nosotros
ser una masa completamente limpia para los propósitos y para la gloria de Dios. Durante la fiesta de los panes sin levadura, el apóstol Pablo comparó el pecado con la levadura y así enseñó las mismas lecciones espirituales que Jesús había enseñado. Al amonestar a los cristianos de Corinto por el partidismo, los celos, la inmoralidad que toleraba en su medio, acordamos cuando estudiamos esta parte y en varios mensajes hemos hablado de la iglesia de Corinto, de cómo estaban ellos, cómo estaban divididos y la inmoralidad que estaba penetrada, ¿verdad? En cuanto a la doctrina que ellos estaban enseñando. La iglesia en Corinto celebró la fiesta de panes sin levadura, pero Pablo menciona directamente y se valió de esta obediencia o de esta práctica de la fiesta de levadura que Corintio estaba desarrollando para poder llevarlos a un aspecto no físico, a un aspecto que va más allá de lo que nosotros podemos pensar, sino llevarlos a una base espiritual, exhortándoles, ¿verdad? Para que cuando celebren la fiesta de panes sin levadura, ¿verdad? Puedan examinarse dentro de sí mismos, ¿verdad? Y puedan entender cuál es su pecado y cómo la levadura o el pecado, como podemos decirlo, ¿verdad? Que es la representación, les está afectando tanto a ellos como a su congregación. Entonces, lo lleva de algo físico, de una celebración física, ¿verdad? Lo lleva a una enseñanza espiritual. Y es una forma de exhortarles. Y es el propósito de la fiesta de panes sin levadura, llevarlos a un propósito espiritual, que fue lo que Jesucristo hizo. Y Jesucristo vino también a cumplir la ley, ¿verdad? Fue parte de estas fiestas, pero de la misma manera implantó el conocimiento y la visión espiritual que cada uno de los creyentes debe tener en cuanto al desarrollo de estas fiestas. Sacar la levadura de nuestras casas por 7 días nos recuerda que por medio de la oración y con la ayuda y el entendimiento de Dios, nos proporciona, nosotros también debemos reconocer y saber cómo expulsar y evitar el pecado. La fiesta de panes sin levadura es un tiempo de profunda introspección dentro de nuestras vidas. Debemos meditar en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos y pedirle a Dios que nos ayude a reconocer y a superar nuestras faltas. No siempre, no siempre podemos nosotros ver que no estamos fallando. Ocupamos al Espíritu Santo que de una manera que nosotros tenemos un estado completamente, un estado de tranquilidad, de conciencia, para poder aceptar cuando el Espíritu Santo nos está ayudando a informar o sacando aquello que no es nada conforme a la voluntad de Dios y que es la manera como Él trabaja, pero que muchas veces por nuestra forma de pensar o ver las cosas, no las sentimos, no sabemos que estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y es por eso que el Espíritu Santo, a través de dejarle actuar en nuestra vida, nos permite y nos enseña qué cosas debemos también nosotros quitar de nuestras vidas. Hasta este día, nunca había pensado que nosotros podemos ser parte de esta fiesta, llevándola a un estado espiritual. Nunca había pensado yo realmente que podíamos llevar no de una manera física esta fiesta, que sí la podemos hacer. Eso no es algo que nos va a quitar la salvación o que no vamos a hacer nada conforme a los propósitos de Dios. Sí se puede hacer. La podemos tener esa fiesta de una semana quitando todo, ¿verdad? Comiendo pan sin levadura, pero al fin y al cabo sería solamente un acto físico, una reunión normal o física, ¿verdad? Si no lo llevamos a la parte espiritual, que realmente es lo más importante, ¿verdad? Poder estar 7 días, ¿verdad? Podemos estar 7 días permitiéndole al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas para poder sacar todo aquello o que nos muestre todo aquello en lo cual debemos trabajar para la gloria de Dios. Bien, estos 7 días en los que nos examinamos a nosotros mismos resulta muy valioso porque nos ayuda a renovar nuestro compromiso con Dios. Este periodo de una semana también representa nuestra victoria sobre el pecado.
es una representación que podemos dar, así como la salida de Egipto, ¿verdad? Eh, de una manera física, espiritualmente nosotros podemos celebrar, ¿verdad? La liberación y la victoria de Jesucristo, ¿verdad? En la cruz y la liberación nuestra sobre el pecado. Así como Dios liberó a los israelitas de la esclavitud, ¿verdad? Así nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado. Es muy importante que cada uno de nosotros podamos identificar esas áreas, ¿verdad? Y podamos tomar tiempo para agradecerle a Dios, a Jesucristo, ¿verdad? Por el sacrificio que hizo y que ahora somos libres porque podemos ir a Él, ¿verdad? Podemos ir a Jesucristo para poder poner nuestros pecados en sus manos, ¿verdad? Y poder ser libres de todo aquello que nos ata. ¿Qué dice Romanos 6? Vamos a ir al libro de Romanos 6. Dice la palabra de Dios de esta manera, Romanos 6, 12, 18. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin que no sirvamos más al pecado. Romanos 6, 12. Debemos entender que tenemos una lucha permanente en contra del pecado. El apóstol Pablo nos escribe en una de sus cartas la fuerte lucha que hay contra el pecado. Él luchó contra el pecado. La lucha de él estuvo desde el momento de su conversión hasta su muerte. Él estuvo luchando por aquello que le atormentaba. Y esto lo vemos en Romanos 7, 21 al 25. Él mismo escribió de esta manera. Así que, dice la palabra de Dios, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El comentario bíblico de mi Biblia de estudio dice lo siguiente. Asimismo, puede haber hoy en la iglesia quienes reconocen la justicia, la pureza, la excelencia del Evangelio de Cristo, pero si no han experimentado la gracia, se hallan esclavos del pecado. Cualquier esfuerzo propio por llevar una vida libre de la esclavitud del pecado será inútil si no hemos experimentado un nuevo nacimiento en Cristo, porque sólo así podremos ver un cambio transformador al ser una nueva criatura en Cristo. Pablo dice, miserable de mí, porque por sí solo es una guerra perdida y podríamos caer prisioneros del pecado. Tenemos que recordar que solo Jesucristo nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para vencer el pecado. Debemos depender de la ayuda de Dios. Pablo hizo referencia a esto en la carta a la iglesia de los Filipos. Perdón. Filipenses 2, 12, 13 dice de esta manera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El ocuparnos de nuestra salvación es estar atentos a lo que estamos haciendo, cómo actuamos, qué pensamos, de qué nos estamos alimentando espiritualmente, qué es lo que estamos hablando, qué es lo primero que viene a nuestras mentes cada día, cuál es nuestra convivencia con Dios, cuál es nuestra relación con Dios. No es porque vamos a perder la salvación.
La salvación es un regalo que hemos recibido por gracia. Y si hemos recibido algo por gracia, es porque Dios así lo decidió darlo, ¿verdad? Claro está, muchas de las malas enseñanzas y las malas doctrinas hablan de que usted puede pecar lo que quiera y si ya es salvo se va a ir al cielo. Y es una mala doctrina, una mala enseñanza. Dios nos enseña que Él detesta el pecado, ama al pecador, pero detesta el pecado. Y si nosotros le amamos a Él, no vamos a pecar, vamos a buscar tener una relación de santidad siempre con nuestro Padre Celestial. Entonces, no entra así esa mala enseñanza de que no importa cuál es nuestra forma de comportarnos, ¿verdad? Siempre vamos a tener la salvación o siempre o no vamos a perder la salvación porque estamos bajo un periodo de gracia. No funciona así, ¿verdad? Eh, es como cuando yo veo el sacrificio que nuestros padres o el sacrificio que nuestros padres han hecho eh, durante toda su vida para que nosotros pudiésemos tener una profesión, pudiésemos estar de una manera más confortable. Entonces, ¿cómo yo, viendo ese sacrificio, voy a ir en contra de ellos? No puedo. El amor que yo siento hacia ellos me hace más bien buscar cómo honrarles. Entonces, de la misma manera, ¿cómo puedo yo tener una vida desordenada sabiendo que Jesucristo pagó por mis pecados y que ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Eh, voy a desestimarlo solamente porque creo que no es tan importante. Entonces, no funciona de esa manera. La gracia es algo más grande, algo que tenemos nosotros que aceptarla de una manera con humildad y entender que esa gracia es la que nos permite precisamente lo que estamos estudiando hoy. No leudar nuestra vida, ¿verdad? Por lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Porque solamente Él es el que quiere tener esa vida limpia en nuestras vidas. Y que nosotros a través de mantener una vida limpia, de una vida conforme a su voluntad, eh, entonces no podemos permitir que la levadura o el pecado pueda entrar en nuestras vidas. Entonces, si Dios quiere tenernos limpios, entonces nosotros no podemos buscar el pecado, sino por el contrario, tenemos que alejarnos del pecado. La fiesta de los panes sin levadura nos mantiene conscientes de cuánto necesitamos que Jesucristo nos ayude a vencer nuestras debilidades. Sin embargo, esta fiesta es un tiempo de regocijo porque nos da toda la ayuda que necesitamos. Jesucristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Él es quien nos limpia al quitar la levadura de nuestras vidas. Él continúa ayudándonos a vivir en obediencia por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros. No podemos vivir de una manera desordenada. La levadura es un símbolo del pecado y la forma en como el pecado se extiende a través de todo lo que toca. Con un poquito de levadura que pongamos en un poquito de masa, vamos a ver que el proceso es que absolutamente toda la masa empieza a crecer. Eso significa que lo poquito que ingresó en una masa, ¿verdad? Afecta a todo el producto final. Por eso es importante que nosotros aprendamos a identificar qué áreas de nuestra vida están leudando. Pablo advierte a los corintios que un poco de levadura hace fermentar toda la masa, ¿verdad? Es lo que estamos aprendiendo. Y los exhorta a deshacerse de la vieja levadura para que sean masas nuevas, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo nuestro Cordero ya ha sido sacrificado. Él ya pagó el precio. Hay que aprender a vivir sin este ingrediente dañino que es el pecado. Pero ¿qué pasa cuando el pecado ya está en nuestras vidas? Hemos aprendido en este momento las consecuencias de esta levadura en nuestras vidas, por lo que hemos estudiado de una manera aislada. Eh, pero ¿qué hacer cuando la levadura ya está dentro, cuando ya está creciendo en ciertas áreas de nuestras vidas? Recuerdo haber preparado en una ocasión una limonada, un fresco de limón.
y confundí el azúcar con la sal. No sé qué pasó, ¿verdad? Definitivamente cuando probé esa bebida, el sabor fue terrible. Eh, no sé si les ha pasado, y espero que no, ¿verdad? Pero no hay manera de solucionarlo. Ya cuando la limonada y la sal hicieron el efecto, ¿verdad? Y ya el sabor es completamente diferente. No había manera de poder ingerir esa bebida. Por lo que tocó eh, volver a hacer otra limonada, ¿verdad? Y cerciorarme de que iba a usar los ingredientes adecuados: limón, agua y azúcar, ¿verdad? Así que la sal la coloqué en otro lugar para no poderme confundir. Era imposible, no había manera que yo pudiese separar eh, del fresco, ya combinado el agua, el limón y sal, que yo pudiese quitar la sal y pudiese agregar el azúcar. No había manera, no hay manera de poderlo hacer. A diferencia del fresco que yo hice en ese momento, ¿verdad? Jesucristo sí puede quitar el pecado que hay en nuestras vidas. Esa parte contaminada, esa parte que hemos permitido que entre y sea parte muchas veces de nuestra vida y nuestra forma de vivir, por alguna circunstancia o por cualquier motivo que nosotros tengamos, ¿verdad? Él es capaz, si nosotros se lo permitimos, de podernos limpiar. Él sí es capaz de quitar la levadura y dejar la masa íntegra, conforme a lo que él, al sacrificio que él realizó. Él sí puede quitar el pecado de nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros sí podemos aprender a vivir de una forma en santidad, a medida que vamos conociéndole y a medida que le vamos entregando cada área pecaminosa hacia él. ¿Qué podemos revertir en este proceso de contaminación en nuestras vidas por medio de Jesucristo? ¿Qué dice Efesios 2, 8, 10? Es maravilloso. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de usted, no de mí, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, no por lo que yo pueda hacer en la tierra, no lo que usted pueda hacer, para que nadie se gloríe. Es maravilloso como Dios nos conoce, para que nadie se gloríe. Él sabe cómo somos nosotros. Si fuera por obras, Él sabe cómo nosotros nos comportaríamos. Dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solo Jesucristo puede revertir esa condición de pecado en nuestras vidas. Nosotros por sí mismos no lo podemos hacer, porque nacemos en pecado. Aún así debemos recordar que el primer Adán trajo la muerte a la humanidad. ¿Se acuerdan que aprendimos sobre eso en series anteriores? Pero el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, trajo la vida, y esto lo podemos verificar en la palabra de Dios en 1 Corintios 15. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Si nos quedamos en la vida o, o en ese pecado adámico, vamos a morir. Pero si entendemos que es Cristo el que reina y que puede liberarnos, entonces vamos a vivir. Eso es lo que hemos venido aprendiendo. Es por ello que tenemos que estar alerta y dispuestos a identificar nuestras acciones leudantes y entregarlas a Cristo. ¿Qué sucesos ocurrieron durante las fiestas de pan sin levadura? Primero, la esclavitud de Egipto, ¿verdad? La liberación de la esclavitud en Egipto. El cruce del Mar Rojo. Israel entra en la tierra prometida y la milagrosa conquista de Jericó fue en ese tiempo. La redención del pueblo de Dios a su creador, gracias a el rey Ezequías y al rey Josías,
que revelaron una enorme emoción y alegría y lo que sintieron los israelitas cuando se comprometieron nuevamente con Dios. Y esta es una tarea que les voy a dejar. Quiero que leamos, ¿verdad? Crónicas, ¿verdad? Prácticamente lo que es el capítulo 29 y 31, ¿verdad? Y Ezequiel 34 y 35. Vamos a ver lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel y lo que estos dos hombres hicieron para poder comprometer al pueblo nuevamente a tener una relación con Dios. Por último, y lo más importante, la resurrección de Jesucristo. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? Sabemos que Jesucristo fue crucificado la víspera de un día santo, como se dice en Juan 19:31, también lo estudiamos. Aunque la mayoría de las personas suponen que el día de reposo en particular era de gran solemnidad, terminó un día santo. ¿Qué dice Levíticos 23, 1 al 8? Las fiestas solemnes. Dice de esta manera. Vamos a leer Levítico. Dice la palabra. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las que se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis a sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días, siervo haréis. Por la fiesta de pan de levadura se puede caer en cualquier día de la semana. Esta fiesta puede caer cualquier día de la semana. 3 días y 3 noches, empezando a contar desde el momento de su sepultura y justo antes del comienzo del primer día de panes sin levadura. Nos lleva a la puesta del sol al concluir el sábado. También durante la semana los panes sin levadura y que nos indica que ese fue el momento en que Jesucristo resucitó. El acontecimiento más extraordinario de la historia humana. Esta fiesta de panes sin levadura marcó un momento único en la forma de celebrar esta fiesta bíblica. Y Jesucristo lo venía prediciendo anteriormente. Él venía explicando y muchas cosas podemos entender después de la resurrección. Los apóstoles, sus discípulos entendieron, pudieron comprender lo que Jesucristo hablaba con ellos durante mucho, mucho tiempo. Que todo, absolutamente todo, estaba formado para que usted y yo pudiésemos ser salvos y pudiésemos entender que a partir del momento de la resurrección comenzaba un nuevo camino en la vida del ser humano. Es un camino espiritual, un camino que cada uno de nosotros tiene que aprender a alimentar para estar cada día cerca de nuestro Padre Celestial. Jesús destacó reiteradamente la importancia de su propia resurrección entre los muertos. Durante la última cena les dijo a sus discípulos que pronto sería traicionado, pero que también les aseguró que al poco tiempo volvería a vivir y agregó, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esto es lo que marcó la diferencia en la vida del ser humano, en la vida del cristiano, en la vida de cada uno de nosotros que decide tener a Jesucristo en nuestro corazón. Porque Él vive, cada uno de nosotros también vivirá. Jesús declaró que tanto el Padre como Él mismo vivirían en los corazones y en la mente de los cristianos, mediante la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el simbolismo del pan sin levadura? Parte de la instrucción de Dios
para los días de panes sin levadura tiene que ver con retirar en nuestras casas los productos leutados. Eso ya lo vimos en Éxodo 12 y en Corintios 5:8. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Corinto, en su gran mayoría gentiles, a celebrar esta fiesta, pero no con la vieja levadura, ¿verdad? Sino con una levadura nueva. O sea, quitar la levadura de la masa para tener una relación diferente con nuestro Padre Celestial. Pablo reconocía que el pan sin levadura de esta fiesta simbolizaba la sinceridad y la verdad, que deben ser el sello de la vida de todo cristiano. Si usted y yo no somos sinceros y comenzando con nuestra propia vida, ¿verdad? Y buscando la verdad que hay en nosotros, descubriendo realmente cuál es nuestra condición, qué tan dañados estamos en cuanto al pecado, ¿verdad? Eh, porque tenemos que entender, así como Pablo luchaba, ¿verdad? Con el pecado, como lo hemos aprendido y lo hemos leído anteriormente, eh, desde su conversión, nosotros también luchamos día a día con el pecado, con aquellas cosas que están dentro de nosotros. Hay cosas que no las queremos soltar, ¿verdad? Hay cosas dentro de mí que yo soy, eh, que yo entiendo y que estoy luchando, ¿verdad? Para que sea nuestro Padre Celestial el que entre y que sea Él el que limpie cada una de esas áreas de mi vida. Yo debo entender que soy un hombre pecador, ¿verdad? Que el hecho de que estudie la palabra de Dios, que haya nacido en una casa cristiana, que, que mi vida, mi niñez, y mi adolescencia, mi juventud la haya dedicado a la obra y al trabajo de Dios en la iglesia, no implica, ¿verdad? Que estoy aislado del pecado, ¿verdad? Y es algo que tengo que entender. Eh, Así como Jesucristo, ¿verdad? Hablaba de los fariseos, hombres que conocían de la ley, conocían realmente lo que significaba, pero que muchas veces creemos que el conocimiento, ¿verdad? O creemos que estar muchas veces solamente en contacto, ¿verdad? O en una vida con Cristo, también creemos que el pecado no entra o que nosotros podemos vivir una vida sin estar previsto, ¿verdad? Por cualquier cosa. No. Día a día, ¿verdad? En lo personal yo le pido a Dios que pueda perdonar mis faltas, aquellas que de una u otra manera reconozco porque me doy cuenta de ellas, pero sé que hay muchas otras de las cuales no me doy cuenta posiblemente porque eh, estoy tan metido en otras cosas que prefiero no tomarles importancia. Pero a veces el Espíritu Santo toca mi vida y realmente siento como Él me dice, ¿verdad? Que hay cosas que tengo que ponerlas a los pies de Dios, que Él ya pagó el precio, que solamente tengo que ponerlas a los pies de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? A los pies de Jesucristo, que Él ya pagó el precio para que pueda ser liberado de muchas cosas. Es necesario que nosotros analicemos día con día nuestra condición, ¿verdad? Esa condición que, que nos acerca o nos aleja de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. ¿Qué se necesita para vencer el pecado? Pablo nos dice en Romanos 12:13 que debemos desechar las obras de las tinieblas y vestir las armas de la luz. Creo que a lo interno de nuestra vida es necesario hacer una lista de obras malignas que podríamos decir o que no agradan a Dios. Así como hacemos un listado, ¿verdad? Cuando vamos al supermercado, eh, es algo que yo no he hecho y creo que tengo que ponerlo en práctica. Hacer una lista, ¿verdad? De cosas que yo creo que no le agradan a Dios. Eh, la palabra de Dios nos habla de algunas de ellas, ¿verdad? La glotonería, la borrachera, lujuria, lascivia, contiendas, envidias. Eh, la palabra de Dios nos habla de algunas de ellas, pero sé que hay otras cosas que hay dentro de nosotros, ¿verdad? En lo particular en mi vida, que necesito enumerarlas y ponerlas a los pies de nuestro Padre Celestial. Y más adelante, ¿verdad? Eh, Así como se nos muestra cuáles pueden ser los pecados, Pablo nos enseña cuál es la salida de esto. Y dice, vestidos del Señor Jesucristo y no preveáis para los deseos de la carne. Tener una vida de santidad nos va a permitir a nosotros alejarnos del pecado.
buscar la santidad es precisamente buscar que Cristo quite la levadura o quite el pecado de nosotros. Creo que a lo personal también es necesario orar para que Dios nos muestre aquello que nosotros no identificamos, ¿verdad? Que es la parte, creo yo, más difícil y más complicada, aquello que no identificamos, aquello que creemos que no está dentro de nosotros o que no somos partícipes de eso, porque de una u otra manera, por alguna razón, no nos damos cuenta. En nuestra lucha contra el pecado, que no solamente ocurre en la fiesta de panes sin levadura, sino todos los días de nuestra vida. Tenemos la opción de luchar con nuestras propias fuerzas o de someter nuestra voluntad a Dios y confiar en el poder de Jesucristo, quien vive su vida en nosotros mediante el poder del Espíritu Santo, mis amados. Con este poder que actúa en contra de nuestros pecados, el poder de su resurrección, podemos decir junto con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese maravilloso versículo, ¿verdad? Que está en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si la santidad me fortalece, entonces lo puedo lograr en Cristo. Si hay algo que necesito dejar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, este es el antídoto para poder tener una vida en santidad, para poder quitar ese pecado de nuestra vida y ese maravilloso mensaje así como quiere ese vaso frágil, ¿verdad? O como Jesucristo es el alfarero que nos forma día con día, ¿verdad? También nos está mostrando, ¿verdad? Que después de la resurrección, después de su muerte, ¿verdad? Él quiere que nosotros seamos esa masa completamente íntegra para Él. Podemos luchar por nuestras cuentas, ¿verdad? Pero lastimosamente, si nosotros seguimos creyendo que por nuestras propias fuerzas podemos salir del pecado, solamente vamos a fracasar. Jesucristo vive siempre en nosotros. Si Pablo le recordó a los cristianos que debían ocuparse de su salvación con temor y temblor, ¿verdad? Lo leímos anteriormente. Eh, y esto sabemos que no se refería a una salvación basada en obra, ¿verdad? Él mismo lo aclara, ¿verdad? Dios es el que pone en nosotros el querer, ¿verdad? Y Él produce el querer y el hacer. Y eso es lo importante que tenemos que entender, que hay cosas dentro de nosotros, ¿verdad? Que solamente Cristo puede hacer que nosotros podamos sacarlas, ¿verdad? Por nuestra propia fuerza va a ser imposible. Los días de panes sin levadura llevan implícita en su significado la creencia de que para vencer el pecado es fundamental entender que Jesucristo resucitado vive su vida en cada uno de nosotros. Si nosotros creemos que Jesucristo está en nosotros, entonces podemos vivir una vida de fiesta con panes sin levadura. Nuestra vida debe ser así, sin levadura. Ahora sí podemos entender el plan perfecto de Dios para nosotros. Es maravilloso ver que cada porción de la Biblia está basada en sucesos y acciones pensados en cada uno de nosotros. Y esto nos lleva solamente a un camino. Jesucristo dando su vida para la salvación, para la tuya y para la mía. Todo lo que hemos estudiado y todo lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que al final de todo se resume en Jesucristo, ¿verdad? Da su vida para salvación nuestra. Y todo lo que se empezó desde la salida de Adán y Eva del huerto y todos esos sucesos, ¿verdad? De una u otra manera, Dios siempre está pensando en cómo nosotros tenemos que alcanzar la salvación y cómo podemos liberarnos del pecado. Entonces, vemos cómo estas fiestas también nos marcan a nosotros y cómo Jesucristo pensó, cómo Dios pensó, ¿verdad? En esta fiesta con un propósito y cómo Jesucristo vino a cumplir esas fiestas aquí en la tierra, pero también pensando en la voluntad, ¿verdad? Y en la forma espiritual como nosotros debemos liberarnos. Si pensamos que algunas cosas eran exclusivas para el pueblo hebreo, aquí podemos ver y confirmar que con la venida de Jesucristo, Él redirecciona todo
y le da sentido a todo aquello que en algún momento se estaba haciendo sin un fin específico. Mientras el pueblo hebreo lo hacía solamente para recordar un momento y un tiempo que sí es muy importante, ¿verdad? No podemos desestimar esos sucesos, fueron sucesos muy importantes, ¿verdad? Jesucristo viene a darnos una nueva enseñanza y una nueva forma de ver las cosas de una manera espiritual. Esta es la fiesta de pan sin levadura. Es una fiesta sin pecado. Es una fiesta que podemos ingresar a ella cada vez que queramos, ¿verdad? Y que la invitación está abierta, ¿verdad? Que podemos vivir día a día, ¿verdad? Si le permitimos a Cristo entrar en nuestras vidas y que Él pueda reinar desde que abrimos nuestros ojos a primeras horas de la mañana hasta que nos acostamos y aún durante las horas de sueño, que Él pueda cuidar también nuestra mente y lo que pensamos y lo que hay dentro de nosotros. Mis amados, espero que este mensaje pueda ser puesto en práctica por cada uno de nosotros. Que en nuestra casa espiritual nunca exista ningún elemento deudante que interfiera en nuestra comunión con Dios. Mis amados, les bendigo y que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Muchas gracias.